Hola amigos y suscriptores, aquí estoy de regreso, después de un largo tiempo, de echar la hueva, y jugar un poco con mi 3DS y con mi Xbox 360, y también ir a ese lugar raro que según eso llaman, escuela jaja XP, bien hoy toca criticar, Super Mario 3D Land, juego que no me llamó mucho la atención, y que compré solo por ser un juego de Mario, usando varios métodos de gameplay como el Galaxy y como el Mario Bros 3, bien empecemos, algo que me llamó la atención de Super Mario 3D Land fue su dificultad, es en serio, es Mario Bros de una consola portátil de la gama DS, o 3DS, más difícil que he jugado, claro me refiero a la segunda vuelta, que hay en el juego, hay algunos niveles que están cabrones, y muy difíciles de superar, pero antes que nada, antes de comentar sobre el gameplay, vamos con la historia, todo comienza en, una tormenta en el reino champiñón, que causa que el árbol de las hojas Tanooki, regara las hojas de este mismo árbol por todo el reino champiñón, y también resulta que la princesita ha sido secuestrada, pero lo que diferencia este secuestro, a comparación de los demás, es que algunos enemigos clásicos del universo de Mario, se han adquirido el poder Tanooki, y sí, pueden volar y atacar, con la cola, como lo hacía Mario. La neta la historia es un simple pretexto para el gameplay, pero ¿qué puedo decir? Se agradece de parte de Nintendo de que no quieran profundizar algo que simplemente es asombroso, simplificado, en cuanto a su historia se refiere. El juego nos introduce, rápido y sin rodeos al juego a comparación de las entregas de Wii, lo que lo hace un juego más portable que se puede jugar, en los ratos libres del día, y así podremos jugar niveles, un poco más extensos en la segunda vuelta, y también más difíciles, los niveles no son de un gran tamaño por lo que serán más breves de lo común y como siempre tendremos que llevar, a Mario de un punto A a un punto B, para llegar al final, del nivel, y así será por los niveles de los 8 mundos que hay en el juego, una, de las cosas, que se puede decir novedades, son los power-ups, por ejemplo, esta será la primera vez, que veremos el traje de Mapache en juego de Mario en 3D, ya que la última vez que salió fue en el Mario Bros 3, con el que podremos flotar, ya no volar flotar, en el aire por un tiempo limitado, y también podremos atacar a los enemigos, con la cola con el típico giro de Juan Gabriel, pero esta vez con cola de Mapache, XP, también tendremos un nuevo traje con el que podremos convertirnos en un boomerang, Bros o algo así, con el cual podremos atacar a nuestros enemigos a distancia con un boomerang. Y la verdad, este traje me ha gustado ya que es más fácil enfrentar a los enemigos y agarrar monetas y medallones con más facilidad. También tendremos de regreso al Mario, escupe gargajos, al Mario florecía de fuego, que servirá igualmente para vencer enemigos a distancia, y también para encender antorchas, la estrellita que te hará inmortal por un momento, y un cubito que hará la modalidad del hongo helicóptero, y que este sí te hará volar. Los niveles son, plataformeros al 100%, aunque eso sí, vaya que habrá variedad en los niveles, hay, plataformero puro, con plataformas estables o móviles, de vista aérea, o de ascenso y descenso, y con algunos más enfocados a la exploración, en los que tendremos que buscar objetos, vidas o los medallones. El objetivo de los medallones es usarlos como llaves, para algunos niveles en los cuales si no tenemos cierta cantidad de anillos no podremos pasar a la siguiente fase. También tenemos las cajas misteriosas en las cuales por pasar un simple desafío pequeño podremos conseguir, monedas, vidas extra, o más medallones, y duran 10 segundos, estas cajas se reactivarán, o dejando que pase un tiempo o con el modo Street Pass de la consola. También visitaremos la casa de Toad, donde desenvolveremos regalos, con power-ups, poderes que también desbloqueamos, o ganamos con Street Pass. Al final de cada nivel, nos cruzaremos en un castillo, o tropa flotante, de Bowser, los cuales pueden variar, ser más parecidos a los clásicos, a ser como los del Galaxy. Mario no solo vive de poderes pues también tiene movimientos, y un control con el cual podrá hacer, saltos, de longitud, de distancia, laterales, rodar, y caminar agachado. La ñoñez más útil de Nintendo ha vuelto. La Super Guía. Esta vez en forma de 2 ítems, la primera con una fusión extraña del traje de Mapache, con la estrella inmortal y con un ala que te lleva directito a la meta, por si te da hueva caminar, le será muy útil a los más, no a los vejetes a los juegos de Mario como yo, que hace más de 6 años que no toco un juego de Mario, XP, gráficamente, el juego es un arcoiris, bueno tanto así no, pero su paleta de colores es muy variada, en este juego hay de diseños que van de jardines, castillos, juguetes, o montañas de dulces, ya sabes
saben, pura sangre y violencia, XP, los gráficos en sí son muy buenos, lo cual hace que los personajes sí se puedan asimilar a las versiones de las consolas de casa, no como los del DS normal que estaban bien pinches cuadrados, y es en serio el Mario del New Super Mario Bros. Es más cuadrado a que he visto en esta generación de juegos en 3D, bueno me desvíe, es uno de los juegos que saca mejor los gráficos de la 3DS, diría que son los mejores hasta el momento, pero nos, Resident Evil Revelations, cambio ese concepto de mejores gráficos de 3D hasta el momento, y eso sí es el que mejor aprovecha el apartado del 3D, ya que la neta hay algunos niveles que sí se ven muy increíbles en cuanto a la profundidad y hay algunos en los que realmente sentirás que Mario sale de la pantalla, lo cual es algo muy impresionante y se agradece de parte de Nintendo, y de hecho hay algunos niveles que están planeados o para una, o para otra cosa, lo cual es en serio un increíble detalle. Por cierto, la apreciación del 3D en las diferentes formas es opcional, si quieres puedes poner el 3D que hace que las cosas salgan, o el que hace que se sienta profundidad, y también por el 3D se encuentran diseminados unos pequeños detalles que no son capaces de apreciar bien en su totalidad. Si el 3D de la consola no está activado, no es que sea necesario usar el 3D para pasar el juego, pero es un muy buen detalle, lo vuelvo a decir, que en serio, los detalles lo cambian todo. El juego contiene una banda sonora muy buena, ya que te viene de todo, tiene temas clásicos muy conocidos por todos, o temas nuevos que son pegajosos y también muy disfrutables, y lo mejor es que al igual que el Galaxy, todo el score es muy disfrutable, y lo mejor es que es tocar con instrumentos de verdad. Super Mario 3D Land no es un juego difícil, de hecho, es muy fácil, no por la super guía sino por la facilidad que tienes de ganar vidas, pero esto nada más es un empujoncito para el verdadero infierno que hay al pasar el juego la segunda vuelta, que créeme vas a ver la pantalla de Game Over muchas veces, siendo en total 16 mundos, con en serio muchos más desafíos, al así volverlo un juego muy recomendable, con una duración de 10 a 12 horas, en la primera vuelta, ojo solo en la primera vuelta, Super Mario 3D Land es muy buen juego, es novedoso, divertido y es uno de esos juegos de los que no te aburres fácilmente. Mi calificación es un 9,0 del 10, espero que les haya gustado el vídeo, si fue así suscríbanse y comenten. La próxima crítica a un juego de 3DS será Mario Kart 7.